A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Es el director. Con este frío, la gente es bien duro para que salga de su sitio. Ya veo que no. Gracias a él tenemos la oportunidad de tener este tipo de conferencias, ¿no? Saludamos también a todos los que nos siguen a través de nuestras señales virtuales, tanto de la radio y la televisión y la streaming. Antes, igual de, ¿cómo se llama? Iniciar, se va a recomendar que sacaban los celulares. Y bueno, nosotros siempre agradecemos este tipo de conferencias porque son expertos, son experticias que nos interesan a todos los que estamos acá, no solamente en el laboratorio, sino aquí a los medios virtuales, porque los expertos no los tenemos acá, entonces hay que darles su espacio a ellos y por ello el ingeniero por eso le da en este momento a nuestro doctor Juan Cabo, que nos va a presentar la cosa conferencia denominada Valor Agregado de los Ingenieros Climáticos. ¿Cuál micrófono? Ah, vale. Ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Él me dijo que coja el micrófono. Ah, ya, pero está con el pero. Ah, sí sirve, ¿no? Ah, ya, no hay problema, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy William Cabos y les voy a hablar del objeto digamos, de mi estudio, que son los modelos climáticos regionales y cuál es la utilidad que ellos nos proporcionan en el estudio del clima. Hay que probar, ¿no? Bueno, perfecto. Bien, entonces ahora comenzamos. Bien, entonces lo que yo les voy a hablar es un poco definirles qué es lo que entendemos por modelado del clima, por modelos climáticos, entre ellos modelos climáticos regionales, y también cuál es el valor añadido de los modelos climáticos regionales. Me voy a referir a los tipos de valores añadidos que tenemos por resolución, por cuando están acoplados. Vamos a ver luego un poco qué significa cada una de esas cosas, y también para el estudio de procesos
Y al final les voy a decir un poco, contarles en qué estoy trabajando actualmente. Bien, entonces los modelos climáticos en general, regionales y globales, estudian el sistema climático, ¿no? Y son una representación numérica del sistema climático basadas en las propiedades físicas, químicas y biológicas de sus componentes, sus interacciones y procesos de realimentación. Los componentes del sistema climático son estos que aparecen aquí. Tenemos la atmósfera, por supuesto, que es lo que habitualmente entendemos por clima, las nubes, sus componentes o lo que tiene, las nubes, los elementos químicos disueltos. Luego tenemos también otro componente que es la hidrosfera, ¿no? Que consiste en los océanos, los ríos, los lagos. Luego tenemos otro componente importante que es el suelo terrestre, ¿no? También es una parte importante del sistema climático. Y luego tenemos las capas de hielo, ¿no? Hielo marino, hielo terrestre y una parte y un tipo importante de hielo, capa de hielo, que son los glaciares. Todo este sistema tiene una variabilidad natural, ¿no? Que, digamos, el clima cambiaría incluso si nosotros no existiéramos, ¿no? Como especie. Sin embargo, en los últimos 200 años la actividad humana se ha hecho tan importante que nos hemos vuelto capaces de influir en el clima. Bien. Entonces, ¿qué procesos se estudian en el clima? Se estudian todos estos procesos. Procesos dinámicos, es decir, el movimiento de las masas de agua y masas de aire, las transformaciones químicas que tienen lugar tanto en el aire como en el mar, los cambios de fase, en este caso, hay una resonancia, ¿no? A ver, Hola. En este caso, cambios de fase del agua, ¿no? Porque el agua puede ser vapor, puede ser líquido, o puede ser hielo, ¿no? Luego también los procesos radiativos, es decir, la emisión y la absorción de radiación, ¿no? Y luego los procesos que tienen lugar en las superficies, tanto de la Tierra como del océano. Aquí vemos nuevamente todos los componentes del sistema climático y sus interacciones. Un componente importante que se me olvidó mencionar antes es la cubierta vegetal. También las plantas influyen de manera importante en el clima. Bien, entonces cuando nosotros decimos que los modelos climáticos representan numéricamente a los componentes del clima, entonces tenemos que tener en cuenta que lo hacen, ¿no? Utilizando las ecuaciones físicas, ¿sí? Esas ecuaciones físicas... Creo que algo está fallando. ¿Le parece bien sin micrófono para que pueda hablar? Porque no está... Deja de ponerlo. ¿cómo se prende? A este lado, si no quiere. A este lado del... No funciona. Este micro mejor. Ah, mejor con la mano. A ver con ese. Hola, ¿ahora se entiende? ¿Se escucha? Sí, ¿me permite que reciba Ah, sí, por favor. para que no le estorbe? Ya, gracias. Bueno, ahora esperemos. Entonces, bueno, como estaba diciendo, nosotros cuando estudiamos, cuando hacemos un modelo climático, utilizamos las ecuaciones de los fluidos, que como son ecuaciones continuas, es decir, que en principio tendríamos que representar cada punto del espacio, ¿no? Debido a que si hiciéramos eso es imposible, ¿no? Entonces lo que hacemos es discretizar las ecuaciones. ¿Qué significa eso? En nuestro caso significa que nosotros dividimos la Tierra, ¿no? En pequeños rectángulos y calculamos, y cada uno de esos rectángulos representamos por un número, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, una temperatura, etcétera, ¿no? Y también hacemos una discretización vertical, ¿no? De esta manera nosotros discretizamos y una vez que discretizamos ya con métodos numéricos, ¿no? Podemos ver las ecuaciones correspondientes. Aunque todos los procesos que estudiamos son físicos o químicos, cuando nosotros, digamos, entre los especialistas, cuando se habla de modelos climáticos, se distinguen dos tipos de procesos. Uno son los procesos dinámicos, ¿no? Que nos describen el movimiento de los fluidos con las ecuaciones Navier-Stokes, las leyes de termodinámica, la ecuación de continuidad y el transporte de trazadores. Otra parte que aunque sea física, tenga naturaleza física o química o biológica, recibe el nombre de física en realidad, ¿no?
Y esos son, digamos, procesos, nos describen procesos de interacción entre las superficies, tanto marina y del suelo como del aire, las nubes y la precipitación que tienen asociada, los cambios de temperatura debido a los cambios de fase, ¿no? De gas a sólido, de sólido a líquido, y luego también escalas, procesos que no están resueltos por las escalas que utilizamos cuando hacemos nuestra discretización de las ecuaciones. Por eso se llaman escalas de procesos de subescala. Bien, entonces también igualmente como se hace con la atmósfera, se hace con el océano. Se discretiza, ¿no? Así, tanto en la horizontal como en la vertical, y luego se escriben las ecuaciones que son parecidas a las de la atmósfera, solo que se tienen en cuenta, por supuesto, que el agua es un líquido, por lo tanto tiene unas propiedades un poco distintas de la atmósfera, del aire, y eso hace que las ecuaciones que describen su movimiento tengan que ser discretizadas de una manera un poco distinta, ¿no? Hay un tratamiento un poco distinto de la atmósfera y el océano, pero en principio, bueno, están basadas en las mismas leyes físicas. Otro componente importante es el suelo, ¿no? El suelo y la vegetación. La vegetación también influye en el clima, ¿no? Porque, entre otras cosas, absorbe el agua que cae, ¿no? También absorbe el agua del suelo y hace sombra, de manera que, por ejemplo, como está representado aquí, si la temperatura es suficientemente baja, ¿no? El sol no es capaz de derretir la nieve si tenemos las hojas de los árboles que la protegen del sol directo a la nieve, ¿sí? Esto es la discretización vertical del suelo, también todo tenemos que discretizarlo, ¿no? No solo el aire y el agua, sino que también el suelo, ¿vale? Bien, luego cada uno de estos componentes está acoplado, ¿no? Eso significa que las ecuaciones que describen a la atmósfera y las que describen al océano se hacen de tal manera que se tiene, digamos, se escriben unos algoritmos que permiten el intercambio de energía, momento y también masa, ¿no? Entre la atmósfera y el océano. Estos son los dos principales componentes, pero también hay otros componentes. Ahora, últimamente, los modelos de última generación tienen en cuenta el ciclo de carbono, de los nitratos, etc., ¿no? Entonces, cada vez de la bioquímica, cada vez se están haciendo los modelos más complejos. Bien, entonces, ¿para qué sirven los modelos climáticos? Los modelos climáticos tienen dos utilidades importantes. Una, que nos permiten entender los procesos que tienen lugar en nuestro medio, en el medio en que vivimos, tanto en el agua, o sea, en el océano, como en la atmósfera, ¿no? Y además nos permiten ver cómo era el clima en el pasado, ¿vale? Siempre hay interés de eso, y luego también nos permiten ver cómo sería el clima en el futuro si se cumplieran algunos de los escenarios que han sido determinados por el panel internacional de cambio climático. En esta figura están representados 3 escenarios, ¿no? Eso quiere decir, ¿qué significa escenario? Pues, por ejemplo, si la gente, en este caso, que es menos negativo, ¿no? ¿Qué pasaría si la gente no deja de emitir muchos contaminantes, ¿no? Deja de emitir menos, y entonces este es un escenario optimista, ¿vale? Entonces la Tierra se calentaría, pero menos, ¿no? Se calentaría solo hasta 2,5 grados. Este es el escenario más negativo, más pesimista, y entonces en este caso la Tierra se calentaría más. Pero nosotros esto lo podemos hacer solos con ayuda de los modelos climáticos. Esos modelos climáticos... Ya. Esos modelos que, bueno, entonces, aquí me refería a los escenarios. Los escenarios son, digamos, suposiciones, ¿no? Suposiciones fundamentadas por expertos de cómo va a aumentar
el efecto que causamos en el clima con el tiempo, ¿vale? Es un efecto acumulado, como ven. Y entonces este, por ejemplo, es un nuevo escenario, ¿no? El que presenté anteriormente eran del informe anterior, en el cual se supone que ahora nosotros ejercemos un forzamiento sobre la atmósfera equivalente a 2 vatios por metro cuadrado. Pero con el transcurso del tiempo, en este escenario, ¿no? Hacia el 2100, llegaremos a los 8,5 vatios por metro cuadrado. Ese es un escenario pesimista. Tenemos el otro escenario optimista, en el cual, si las cosas se hacen bien, ¿no? Entonces llegaremos a un forzamiento de 2,6 vatios por metro cuadrado hacia el 2100, solo un poco más alto que el actual. Bueno, entonces los modelos con el tiempo han ido evolucionando. Cuando se hizo el primer informe, ¿no? La resolución típica de los modelos eran de unos 500 kilómetros, o sea que cada rectángulo en el que discretizábamos la atmósfera tenía de lado 500 kilómetros. En el segundo ya la resolución aumentó y ahora eran 250 kilómetros, luego en el tercero 180, en el cuarto 110, en el quinto más o menos por el estilo, no aumentó mucho la resolución, pero los modelos se hicieron más complejos, y ahora en el sexto que se está preparando va a aumentar la resolución un poco, ¿no? Hasta unos 80 kilómetros. Sin embargo, incluso esas resoluciones de 100 kilómetros, 80 kilómetros, no son suficientes para estudiar ciertos fenómenos de interés regional y local. Por ejemplo, aquí tenemos una representación del mar Báltico en un modelo global, ¿no? En el cual cada lado del rectángulo representa unos 250 kilómetros. Como ven, está resuelto, no, casi ni siquiera se parece, si ustedes ven en un mapa, pues no se parece mucho al mar Báltico. Pero sin embargo ya en los modelos de última generación esto ya se está pareciendo más a la realidad, ¿no? Pero sigue siendo con muy baja resolución. Esto no permite estudiar, digamos, de manera adecuada el clima en estas zonas, ¿vale? En la zona del mar Báltico, que aquí está muy poblada, ¿no? Y es muy importante para la economía europea. Sin embargo, hay los modelos que llamamos modelos regionales, que permiten una resolución más alta. Por ejemplo, esto es una resolución de 50 kilómetros, es decir, cada lado de los rectángulos tiene 50 kilómetros, y aquí ya tiene 18 kilómetros, ¿no? Aquí si lo ven, esto ya lo comparan con un mapa, ya se parece mucho, ¿no? a la representación del mar Báltico en los mapas reales. Bien, pero esto de aquí solo se puede hacer, ¿no? Si lo hiciéramos con un modelo global, se necesitarían muchos recursos informáticos, ¿sí? Entonces, la única manera de simular el clima de una región con una gran resolución es utilizar los modelos regionales. Entonces, un modelo regional lo que hace es representar, ¿no? una parte del globo, ¿vale? Pero a cambio de ello nos permite utilizar una gran resolución, ¿no? Los modelos regionales no son independientes, en el sentido de que dependen, en las fronteras, dependen de los datos que le proporcionemos de los modelos globales, ¿vale? Por eso se suele decir que los modelos regionales siempre están anidados en un modelo global. Y luego ya la discretización es muy parecida a lo que habíamos visto antes de los modelos globales, pero pues en la horizontal es mucho más, con mucho más detalle, ¿no? Ahora podemos ver en esta película, en esta animación, a lo que me estoy refiriendo, de los modelos regionales. Eso sería la discretización de un modelo global, ¿no? Si estamos interesados en una zona de Europa, en este caso, vamos a ver que los modelos globales pues dan muy poca resolución. Pero si utilizamos un modelo regional, vemos, ¿no? Como por ejemplo los Alpes, los Pirineos, los Alpes están ya, se distinguen claramente, ¿vale? Los modelos globales no son capaces de hacer eso, de representar eso. Bueno, entonces esta figura nos sugiere la idea de que los modelos regionales solo sirven para aumentar la resolución de los modelos globales, es decir, actúan solo como lentes de aumento, ¿cierto?
Pero en realidad no es del todo cierto. Los modelos regionales tienen un valor propio, o sea, cuando nosotros hablamos de un valor añadido, ¿no? Un valor de próximo, queremos decir lo siguiente. Si nos preguntamos, ¿tiene un modelo regional un valor añadido? ¿Qué significa eso? Significa que un modelo regional nos va a proporcionar un conocimiento añadido a los que nosotros obtenemos con un modelo global. Entonces, actualmente los modelos regionales son utilizados de manera rutinaria, ¿no? Para hacer lo que hemos dicho, ¿no? Para ayudar a hacer una simulación del clima con una mayor resolución que la que tienen los modelos globales. Entonces es importante eso determinar, ¿no? ¿Tienen los modelos regionales un valor añadido, además del hecho de servir como lentes de aumento para los modelos globales? La respuesta es sí, ¿vale? La respuesta es sí. Por ejemplo, representan mejor los fenómenos en las regiones que tienen una orografía variable, que es el caso, por ejemplo, del Perú, ¿no? Tenemos montañas muy altas y que se extienden en distancias horizontales muy cortas, ¿no? Entonces eso da una orografía muy variable que solo puede ser representada de manera adecuada por un modelo regional. Luego también los modelos regionales tienen un valor añadido cuando tenemos contrastes tierra-aire, tierra-mar, que también es el caso del Perú, ¿no? También otra cosa que no es obvia es que, dado que los modelos regionales cuando tienen una alta resolución también necesitan espacial, también necesitan una alta resolución temporal, entonces nos permiten representar bien aquellos fenómenos de corta duración y que ocurren en espacios cortos, pequeños, ¿no? Y esos fenómenos de pequeña escala suelen ser en muchos casos importantes para el clima regional y local, ¿no? Especialmente cuando pensamos en los estudios de impacto. Por tanto, esto es otro valor añadido que tienen los modelos regionales. También a unas escalas un poco más grandes, los modelos regionales permiten, y dada su alta resolución, la representación de varios fenómenos de mesoescala, como los ciclones y las bajas polares. Los ciclones son, una correcta representación de los ciclones es muy importante para el estudio de los impactos climáticos en las zonas tropicales, ¿no? Como por ejemplo en América Central o el sur de Estados Unidos. También hay un valor añadido adicional que estamos nosotros estudiando, que es el que los modelos regionales permiten hacer estudios de procesos que ocurren en el sistema climático de una manera que no lo permiten los modelos globales. Y lo último también tiene que ver con una cosa muy importante, ¿no? Que es que la mayor resolución que tienen los modelos permiten generar información de cambio climático con más detalle que la que hacen los modelos globales. Bien, este es un ejemplo, ¿vale? Tenemos valor añadido en este caso. ¿Qué significa valor añadido? Aquí los rojos significan, o los azules intensos, significan que el modelo se diferencia de la realidad, más, ¿no? Cuanto más rojo o más azul se diferencia más de la realidad. Entonces este es un modelo global y esto es un modelo regional, ¿no? El modelo global, el modelo regional está anidado, ¿no? O está forzado por este modelo global. Vemos que en este caso, ¿no? El modelo regional claramente nos da un valor añadido, ¿no? Esto es menos azul que esto y esto es menos rojo que esto. Aquí también, ¿no? En este caso también. Bueno, no siempre es así, aunque aquí todavía tenemos valor añadido, aquí ya no, ¿no? Aquí ya no. Aquí el modelo regional cambia el signo del error y lo hace mucho más intenso, ¿vale? Entonces los modelos regionales tienen valor añadido, pero no en todas partes y no siempre. En cuanto al valor añadido por alta resolución, es eso, ¿no? Que la mayor resolución temporal y espacial permite simular mejor los fenómenos de alta intensidad que ocurren muy rápidamente. También, sobre todo eso se nota en verano, ¿no? Cuando ocurren los fenómenos de lluvia convectivos, ¿no? Entonces se simulan mejor esos fenómenos de lluvia convectivos por los modelos regionales que por los modelos globales.
Bien, y además de eso, ¿no? En regiones de orografía compleja, digamos, esforzamiento orográfico, si las orografías complejas dan lugar a lluvia, ¿no? Entonces, esa orografía compleja, como está mejor representada en un modelo regional, pues hace que también se represente mejor la lluvia. Bien, el modelo que nosotros utilizamos en nuestros estudios se llama REMO, ¿vale? Es un modelo de, digamos, de estado del arte, ¿no? Y que tiene estas características, entre ellas, pues lo que nos interesa para, digamos, describirlo es que fue desarrollado en el Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo, ¿no? Y que pues ha sido utilizado en muchos estudios, ¿no? Uno de ellos es este, ¿no? En el que yo he participado, que pretendía o cuyo objetivo era describir la evolución del clima en el futuro en la península ibérica, ¿no? Se utilizaron 4 modelos, ¿no? Todos modelos, digamos, del estado del arte, y entonces se compararon sus resultados, ¿no? Podemos aquí nuevamente, o muy rojo o muy azul, significa que el modelo no simula bien o simula peor el clima observado, ¿no? Entonces podemos ver que nuestro modelo no es de los peores, ¿no? Este es peor, o sea que también aquí en este caso es mejor que todos los demás, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un buen modelo, ¿no? Tampoco es que es siempre mejor que los demás, los modelos son más o menos equivalentes, pero muchas cosas las hace mejor que otros modelos, ¿no? Lo mismo, este gráfico representa la simulación de los extremos climáticos, periodos de lluvia intensa, periodos largos de alta temperatura o periodos largos de baja temperatura. Todos existen una serie de índices que llamamos, ¿no? Que nos describen los fenómenos extremos del clima. Y aquí podemos ver que casi todos los modelos describen bien esos eventos extremos. El rojo significa que el modelo, cuanto más rojo, mejor simula el modelo, ¿no? Entonces vemos que todos los modelos pues, los hacen bien. El modelo REMO, nuestro modelo, no es de los peores, ¿no? Aunque vemos también que los modelos tienen algunos fallos, ¿no? Esto de aquí, estos amarillos significa que digamos, la correlación entre lo que simula el modelo y las observaciones es pequeña, ¿no? Bien, entonces nuestro modelo de REMO, que es puramente atmosférico, ha sido acoplado al océano. Entonces ahora tenemos un modelo que simula tanto la atmósfera como el océano. Ese modelo tiene las características de que la atmósfera es regional, es decir, tiene un área limitada, mientras que el océano es global. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque hasta hace poco, ¿no? Las condiciones de contorno para el océano eran difíciles de conseguir. Entonces, para evitarse ese problema de las fronteras, ¿no? Se decidió que el modelo oceánico tendría que ser global. Otra razón es porque los modelos oceánicos son más baratos, ¿no? Es decir, necesitan menos recursos computacionales. Por lo tanto, cuando corren en paralelo, ¿no? Porque tienen que correr en paralelo cuando están acoplados, pues no se usan mucho más recursos de lo que necesita el modelo regional atmosférico. Entonces aquí tenemos que el modelo regional atmosférico intercambia información con el océano en esta región, en tanto que fuera de ella, ¿no? Nuestro modelo oceánico está forzado por el modelo global. Eso también permite una mejor simulación del clima en esta región, ¿vale? Es una de las características que hace que nosotros, tanto el acoplamiento como el hecho de que usamos un modelo global, sí, como que usamos un modelo global, es que bueno, sí, que un modelo global, pues hace que tengamos una mejor simulación del clima. Este modelo acoplado ha sido utilizado en muchas regiones del globo, como ven casi todo el globo, excepto la Antártida, lo único que nos falta es la Antártida. Últimamente, esto es los últimos estudios que estamos haciendo, ¿no? Y estos dominios pues sirven para simular, tienen como objetivo simular el clima en esta región.
pero también hemos decidido utilizar uno de estos dominios, para simular el clima, ¿no?, en la región de Perú. ¿Ven? Perú está en el interior, ¿no?, y esas simulaciones van a ser utilizadas en un proyecto al que luego me voy a referir. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que simula nuestro modelo. Aquí estamos viendo cómo se simulan los huracanes, ¿sí? En el modelo se generan huracanes y estos pues evolucionan. Estos son algunos de interés, ¿sí? Miren síganle la huella, síganle a este. Ven este huracán, en lugar de ir hacia América, ¿no?, se va hacia el norte y se convierte en una tormenta. Luego aquí se está generando otro, ¿vale? Este huracán lo que hace también es ir hacia las latitudes altas, ¿no?, y ahora lo que hace es llegar hasta cerca de Groenlandia, ¿lo ven? Otros se transforman en tormentas que afectan a Europa. Esto es una cosa que vamos a estudiar con más detalle en el futuro, ¿no?, y que creemos que es bastante importante. Vamos a estudiarlo ahora, ¿no?, por qué esto ocurre y qué es lo que va a pasar con este fenómeno en el futuro. Bien, entonces también los modelos regionales, como dije antes, sirven para estudiar ciertos procesos en una manera que no es permitida, que no se puede hacer con los modelos globales, ¿no? Hemos hecho, y la idea fundamental es esta, ¿no?, que la libertad que tenemos de elegir el dominio, ¿sí?, en donde la atmósfera está acoplada al océano, nos permite incluir o excluir zonas que son importantes para el clima de la región de interés que estamos estudiando, ¿no? Hemos hecho algunos estudios que voy ahora a mostrarles. Por ejemplo, hemos estudiado el monzón en la India, ¿no? El monzón en la India, ya saben, es muy importante, ¿no?, para la actividad económica y la vida de la gente de esa región. Si no hay monzón, hay sequía, ¿no? Si hay monzón, hay buenas cosechas. Si es excesivo, pues hay inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, una comprensión del fenómeno y una buena representación para estudios climáticos, de cambio climático, es importante, ¿no? Nuestro modelo, por ejemplo, aquí están representadas las lluvias en la India para el periodo. Aquí eran, ¿cuántos? Eran 20 años, ¿no? Entonces, aquí vemos, estas son las observaciones, hay unos eventos. Estos eventos son lluvias fuertes y estos son eventos de sequía, ¿no?, de poca lluvia en la época de los monzones. Vemos que nuestro modelo simula bastante bien estos picos, modelo acoplado, ¿vale? Estos son reanálisis. Los reanálisis son la mejor representación que tenemos del clima porque están hechos por los grandes centros como ENCAR o el Centro Europeo de Predicción a Mediano Plazo, ¿no?, y contienen en sí, son modelos en los que se utiliza la información observada, ¿vale? Entonces se supone que son la mejor representación que tenemos del clima, pero como ven, nuestro modelo hace un mejor trabajo en este caso que los reanálisis, ¿no? Entonces es un valor añadido claro de los modelos acoplados. El modelo no acoplado no lo hace tan bien, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no?, ver que los modelos regionales acoplados tienen un valor añadido adicional a de los modelos regionales puramente atmosféricos. Bueno, aquí se ve, ¿no?, que estos son unos índices que nos miden cuán bien lo hace cada uno de los modelos, y vemos que el modelo acoplado lo hace mejor que el modelo no acoplado. Es una parte ya técnica. También el modelo regional acoplado simula mejor los eventos extremos de lluvia, ¿vale? Son unos gráficos que nos representan eso. Lo hace mejor que el reanálisis y lo hace mejor que el modelo climático global, ¿no? Son representaciones que nos dicen eso. También el modelo regional acoplado hace muy bien, representa muy bien
la diferencia de la precipitación estacional, ¿no? Esta es la precipitación en la época del monzón, ¿no? Y vemos que en promedio es la climatología, el modelo regional acoplado, que es el ROM, lo hace mejor. Entonces, este es una muestra del valor añadido, ¿no?, de la representación del clima por los modelos acoplados regionales. También hemos hecho algunos estudios de procesos, ¿vale?, en el cual mostramos, ¿no?, estos son los dominios que hemos utilizado, y mostramos que un error común de los modelos acoplados, más o menos tiene este aspecto, ¿no?, se evita si simulamos bien esta una alta depresión típica del Océano Atlántico Tropical del Sur, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo, que la causa de este fallo es esta alta? Porque en este caso, cuando usamos este dominio, prácticamente nosotros especificamos esta alta, ¿no? Entonces, estas cosas son las cosas que no se puede hacer con los modelos globales, ¿no? Es un valor añadido de los modelos regionales. Bien, es otro ejemplo. Bueno, a partir de aquí, del estudio del análisis de todos estos resultados, hemos, encontrado un mecanismo físico porque nos explica por qué el modelo regional tiene esos resultados. Uno de los dominios de nuestro modelo regional simula mejor el clima en el Atlántico tropical sur que el otro. También hemos hecho estudios de cambio climático, en este caso del Ártico, ¿no? La pregunta fundamental en el Ártico es cuánto se va a calentar el Ártico y cuánto se va a derretir el hielo, ¿no? Cuándo se va a derretir y si se va a derretir del todo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos estos tres dominios, todos están centrados en el Ártico, para hacer ese estudio. Nuestros modelos, en este caso estamos representando cuánto va a cambiar la presión del aire en superficie, ¿no? Esto es la diferencia entre el presente y el futuro, y cuánto va a cambiar la temperatura, ¿no? Aquí lo más claro se ve en la temperatura, ¿no? Vemos que los distintos modelos nos dan un calentamiento fuerte, ¿no? Pero ese calentamiento es un poco distinto, ¿vale? Esto es lo que llamamos nosotros variabilidad interna, ¿no? Y que también va a servir en el futuro, si hacemos muchas simulaciones, nos va a permitir un poco determinar las incertidumbres de la señal de cambio climático. Este modelo, pues, como dije, el objetivo principal era ver qué pasaba con el hielo de la Antártida. Y vemos que esto representa la cubierta de hielo, ¿no?, en septiembre, y vemos que al final todos los modelos más tarde o más temprano muestran que el Ártico va a quedarse libre de hielo hacia el final del siglo, ¿no? Unos en los 80, también estos dos, ¿no?, estos dos dominios, eso es un poquito más tarde, pero al final llegamos a la conclusión de que en septiembre el Ártico va a quedar libre de hielo, ¿no? Es un resultado importante. Estas son las conclusiones de ese trabajo, ¿no?, que más o menos ya les he dicho. Y luego, entonces, esto nos ha llevado a la idea de utilizar nuestras simulaciones de clima regional para ver qué es lo que va a pasar con los glaciares del Perú en el futuro, ¿vale? Entonces, estamos participando en un proyecto llamado CrioPerú, en el cual se pretende evaluar el retroceso de los glaciares de Perú en las próximas décadas. Y este proyecto tiene dos partes, una del trabajo experimental, que va a ser hecho por glaciólogos, ¿no?, de hacer mediciones de la capa de hielo en los distintos glaciares que entran en las regiones de estudio, y nosotros vamos a hacer un modelado, ¿no? Vamos a modelar el clima del futuro utilizando los modelos regionales REMO, que les recuerdo que es un modelo atmosférico puro, y el ROM, que es un modelo acoplado, atmósfera-océano. Esto, además de los objetivos del proyecto, es una de las primeras contribuciones que hay, ¿no?, al estudio, a la generación de datos climáticos
regionales para, por ejemplo, el estudio del cambio climático en el Perú, ¿no? Pero además de ello, nosotros vamos a hacer un nuevo modelo que va a modelarnos cómo va a evolucionar la cubierta de hielo, con este modelo que se llama PISEN, ¿no? Y ese modelo va a ser forzado por los datos climáticos regionalizados que nosotros vamos a obtener con los modelos regionales. Y luego finalmente todos esos resultados van a ser analizados, ¿no?, para diagnosticar y proyectar, hacer proyecciones del impacto del cambio climático en los glaciares. Este es el modelo que vamos a utilizar, ¿no? Es un modelo que describe procesos físicos que ocurren en los glaciares, pero de manera un poco resumida, ¿no? Eso se hace para que esos modelos glaciares puedan tener una resolución muy alta, porque entre otras cosas porque los glaciares en Perú tienen extensiones no muy grandes, ¿no? Entonces necesitamos una resolución alta. Este modelo es bastante eficiente desde el punto de vista computacional y nos va a permitir hacer el estudio de esos glaciares con una resolución adecuada. Este es un ejemplo, no es de nuestro trabajo porque todavía no hemos hecho nada, recién estamos comenzando a utilizar este modelo, pero es para que vean que ha sido utilizado. Esto es en Groenlandia, ¿no? Estas son las características del modelo que se necesita. Se necesita para correrlo, se necesita darle un espesor inicial de la capa de hielo. Entonces con este espesor comenzamos las simulaciones. Necesitamos algunos datos del lecho rocoso, ¿no? Y también esto de aquí necesitamos para que la capa de hielo evolucione, necesitamos darle la precipitación y la temperatura, ¿no? Estos datos van a ser proporcionados por nuestro modelo climático regional. Bien, entonces en la salida del modelo tenemos la evolución temporal de la capa de hielo, ¿no?, la velocidad de las masas de hielo en la superficie y la velocidad de las masas de hielo en el fondo. Aquí vemos, en este caso, en esta figura, vemos un ejemplo de la aplicación de este modelo al estudio de masas de hielo en otra región del planeta. En este caso es una isla de Nueva Zelanda que tiene una cordillera, ¿no? Entonces, con este modelo se ha podido encontrar qué pasó en la última glaciación, el último máximo glacial, ¿no? El estudio se hizo de tal manera que nosotros no sabemos cómo era el clima en el pasado, ¿cierto? Entonces se buscaron se hicieron pruebas, ¿no?, viendo, por ejemplo, si suponemos que el clima en esta época era 5 grados más frío y había menos precipitación o más precipitación, ¿no? Entonces, corriendo el modelo, se veía cómo se comportaba el hielo, ¿sí? En este caso, aquí se representa la solución óptima, ¿no? Estas líneas representan las morrenas, la evolución de los glaciares con el tiempo. En esta época esto es el lecho rocoso, no se ve, pero en aquella época, en el último máximo glacial, todo esto estaba cubierto por hielo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que con esta solución óptima se ha podido reproducir, ¿no?, la cubierta de hielo, los glaciares que habían, porque aquí vemos esta línea de morrena coincide, ¿no?, con la cubierta de hielo, hasta donde llegaba la cubierta de hielo simulada. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo para el futuro, ¿no? En este caso ya partimos de aquí y pues llegaríamos hasta donde, depende de cómo evolucione el clima, hasta dónde van a retroceder los glaciares, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Bien, entonces eso es todo. Gracias. A ver, las preguntas, por favor. Si te pones aquí, te van a empezar por William. Porque el micro no funciona muy bien, que digamos. Preguntas, amigos. Primero, vamos a felicitar a los estudiantes de posesión. Y yo tenía una consulta respecto al tema de los modelos, básicamente, que se han hecho anteriormente algún tipo de análisis de evaluación para nuestra zona, para Sudamérica. En mi conocimiento,
La mayor parte de los estudios que se han hecho son con modelos globales, que tienen una resolución muy baja. Existe un proyecto, digamos, llamado Cordex, en el cual se han hecho simulaciones regionales con una resolución de 50 kilómetros. Nosotros hemos hecho simulaciones de 25 kilómetros. En este caso es importante tener la mayor resolución posible. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la resolución, podemos decir que nuestro trabajo es pionero y creo que va a permitir una mejor evaluación del clima. La otra consulta es que yo me imagino que en el análisis, cuando viene un tema peruano, tendrá que tener en cuenta el fenómeno del niño, que es tan importante, digamos, para la costa peruana, para la manera que influye, digamos, Sí, sí, por supuesto que se tiene en cuenta, bueno, está ahí. Ese, en principio, o en nuestro caso, la zona en que se origina el niño queda fuera del modelo regional, ¿no? Entonces, a través de las condiciones de contorno, la señal del niño entra en nuestra región. Entonces, sí que, y además, cuando utilizamos el modelo acoplado, ¿no?, el fenómeno del niño, que tiene lugar fuera de la zona de, digamos, de simulación, influye en el océano, ¿no? Entonces, tenemos también la señal a través del océano, la señal climática del niño. Entonces, es una cosa que tenemos todavía que estudiar, porque recién se está comenzando a analizar los resultados, pero vamos a ver qué bien lo hace el modelo, qué tan bien hace esas simulaciones. ¿Y acá en el Perú existe algún tipo de instituto o universidad que vea este tipo de análisis, este tipo de evaluaciones? Sí, aquí yo sé que hay buenos grupos. En el IGP creo que se llama, ¿no?, Instituto Geofísico del Perú, hay gente bastante buena. No me acuerdo ahora su nombre, pero sí que estudian el fenómeno del niño, por ejemplo. Buenas noches y agradecemos. Primero, respecto a la información, ustedes recopilan y hacen el tratamiento de los datos. ¿Podría explicarnos cómo han realizado el proceso de validación de los modelos que ya ustedes han trabajado y cuáles serían las limitaciones que tiene el modelo? ¿Perdón, lo último? El proceso de validación. Uno, y dos, ¿qué limitaciones tiene el modelo? Bueno, primero, en cuanto a la validación, lo que se suele hacer es tomar datos observados, ¿no? Cuando digo datos observados, quiero decir observaciones en las estaciones, ¿no?, y un tipo especial de datos que se llaman datos grillados, en los cuales con distintos tipos, digamos, métodos estadísticos, se interpolan los datos conocidos en distintos puntos de la malla. También, por supuesto, ahora se utilizan mucho los datos de satélite, que tienen una mayor cobertura, ¿no?, prácticamente cubren todo el espacio, y lo que se hace es comparar lo que enseña ahí, ¿no? Se hace la diferencia, por ejemplo, entre la media climatológica del modelo para un cierto periodo del tiempo y la de las observaciones. En cuanto a las limitaciones que tienen los modelos, pues están fundamentalmente determinadas por nuestros conocimientos de los procesos que ocurren en la atmósfera y en el océano. En los modelos regionales, problemas que están debidos a las incongruencias que hay entre la física interna de nuestro modelo regional y la física que tiene el modelo global, ¿no? Normalmente son distintas, entonces se generan unas ondas, unas señales espurias en la frontera, ¿no?, que, bueno, existen bastantes métodos de paliar esos errores, pero pues siempre hay algo, ¿no? Por eso. Bueno, la verdad es que no había leído cuatro temas de reforzamientos, pero el doctor James Hansen, con la flota AROS, determinó que el forzamiento era de 0.6 bar, que señala la cantidad que es 4 veces mayor, por lo menos. ¿A qué se deben esas diferencias? La flota AROS hace mediciones de la profundidad del océano, entonces en base a eso se ha evaluado los valores de reforzamiento.
Esos valores que he representado allí han sido determinados por expertos del panel internacional de cambio climático. O sea, no son valores míos. Por supuesto que siempre se pueden discutir esos valores, para eso está la ciencia, ¿no? Porque para tratar de encontrar digamos, acercarse lo más posible a la verdad. Pero yo no sé, no he leído el artículo o la investigación a la que usted se refiere, pero yo diría que es difícil determinar el forzamiento global solo mirando el Pacífico. A eso se refiere usted, ¿no? Que con Argos, ¿no? Se medía, ¿no? Es una flota global de sensores oceánicos, ¿entiendes? Pero solo cubre una franja alrededor del Ecuador. Todo el planeta. Además, creo que eso se refiere digamos, al contenido de calor del océano, ¿no? Claro. En base a eso, sí. Una evaluación de cuánto se ha calentado la superficie del planeta debido a gases de efecto invernadero. El cálculo que señala es de 0.6 vatios. Solo para ilustrar, haciendo un cálculo con ese valor de forzamiento, cuánto es la energía que se calienta, entra en el planeta durante un día, equivale a la energía que liberarían 400.000 bombas de Hiroshima. Sí, hay mucha energía. Ya. Ya estamos, según lo que usted señala, son 16.000 o 1.600.000. No, pero vamos a ver, esa energía está contenida en los movimientos atmosféricos, ¿no? Un ciclón tiene una energía enorme. O sea que no es una energía que se pueda utilizar o que pueda causar algún destrozo, a no ser que esté muy... Sí, es un promedio, Sí, ahora ya entiendo su pregunta. Esos 2 vatios por metro cuadrado es la estimación del efecto que tiene la actividad humana en el planeta, ¿vale? No es el calentamiento observado, es una estimación de cuánto es el planeta afectado por la actividad humana. No es el tema de los gases de efecto invernadero, Sí. sino eso más las distintas actividades diarias. Sí, todo, sí. Otra pregunta, por favor. Para lograr estos modelos de resolución 18 kilómetros, ¿qué tipo de data se usa? ¿Solamente satelital o es necesaria data de radares? Perdón, lo último que ha dicho. Para hacer eso. Para la modelación de esta, digamos que hay de 18 kilómetros, la más fina que existe, el tipo de data que se ingresa, por ejemplo, para la precipitación, ¿es solamente satelital o requiere usted data de radar? No, los modelos por eso se llaman modelos, porque simulan, y la precipitación se genera dentro del mismo modelo. Es más, las resoluciones ahora que se están utilizando son de 1 kilómetro, por periodos de tiempo cortos, pero se simula 1 kilómetro, y es capaz de simularse la actividad convectiva en la atmósfera. Aún más, esos ya son simulaciones experimentales, hay modelos, en el Max Planck de Hamburgo se han hecho simulaciones de 600 metros, o sea, cada pequeña celda representa 600 metros. Ya estamos entrando a un modelo de nubes. Claro, modelos ya de nubes, que resuelven las nubes, ¿no? De convectivas. Para ese tipo de modelos sí se necesitaría... No, para comprobarlos, no. Es que las ecuaciones de los modelos permiten generar esos fenómenos convectivos, ¿no? Son capaces de simularlo independientemente de las observaciones. Las observaciones sirven para comprobar si esa precipitación, esas nubes que se generan en el modelo son correctas o no. Muy bien, agradecemos. Doctor Carlos, mi nombre es
Consejo Nacional. Les fue un pequeño recuerdo. Muchas gracias. ¿Ya? Un pequeño detalle para usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.